No hagas ruido. En serio. Antes de seguir, quédate en silencio unos segundos. Escucha. No el ruido obvio. No coches, no gente. Escucha lo que queda debajo. Ese zumbido leve. Ese vacío. Ahora imagina que ese silencio no está vacío. Imagina que está esperando. Porque eso es exactamente lo que encontramos bajo tierra. Todo empezó con un plano. No un mapa normal. Era una copia deteriorada, escaneada varias veces, con anotaciones en cirílico y marcas que no tenían sentido a primera vista. Me llegó a través de un archivo comprimido dentro de un repositorio antiguo que, según parecía, contenía documentos militares desclasificados de la era soviética. Pero esto no era un búnker cualquiera. El documento tenía una etiqueta repetida varias veces. Aislamiento acústico, no alterar. Eso ya era raro. Los búnkeres están diseñados para proteger del exterior. De explosiones, radiación, ataques. Pero esto parecía diseñado para contener algo interno. El plano mostraba una estructura subterránea a varios niveles. Pasillos largos, angulares. Cámaras circulares. Zonas marcadas con símbolos que no eran estándar. Pero lo más extraño era la geometría. Nada estaba alineado de forma convencional. Los pasillos no eran rectos. Se curvaban ligeramente. Las esquinas no eran de 90 grados. Algunas eran de 87. Otras de 93. Variaciones mínimas, pero constantes. Como si alguien hubiera diseñado el espacio para evitar cualquier simetría perfecta. Eso no es un error. Eso es intencional. Decidimos ir. El acceso no fue difícil de encontrar. Estas estructuras existen por toda Europa del Este. Muchas están selladas, otras olvidadas. Esta estaba abierta. Demasiado abierta. La entrada era una losa de hormigón desplazada, parcialmente cubierta por tierra y vegetación. Nada señalizado. Nada protegido. Pero el aire que salía de ahí no era normal. Era frío. Denso. Y tenía una cualidad extraña, parecía absorber el sonido. Cuando nos acercamos, dejamos de oír el viento. Literalmente. El mundo exterior se apagó. Entramos. Los primeros metros eran normales. Escaleras metálicas, paredes de hormigón, cables antiguos colgando del techo. Pero después de la primera puerta, todo cambió. El sonido. Nuestros pasos no hacían eco. Pero tampoco desaparecían. Era como si el sonido no rebotara, sino que se quedara. Suspendido. Hablé. ¿Lo oyes? Mi voz no volvió. Pero unos segundos después, escuché algo. Un pulso. Rítmico. Como un latido. No venía de fuera. Venía del pasillo. El documento tenía una etiqueta repetida varias veces. Pero el aire que salía de ahí. Pero unos segundos después, uno de nosotros golpeó la pared. El sonido fue seco. Normal. Pero entonces, el pasillo respondió. No con eco. Con repetición. Pero no era exacta. El golpe volvió, pero fragmentado. Como si alguien hubiera cogido el sonido, lo hubiera cortado en partes, y lo estuviera reproduciendo con retrasos irregulares. Golpe. Golpe. Y luego otra vez. Pero más rápido. Como un patrón. Ahí es cuando empezamos a entender que esto no era acústica normal. Seguimos avanzando. Los pasillos se estrechaban ligeramente. No lo suficiente como para notarlo conscientemente, pero sí para que algo se sintiera incómodo. Como si el espacio te empujara. Llegamos a la primera cámara. Era circular. Unos 10 metros de diámetro. Techo alto. Sin mobiliario. En el centro, una marca en el suelo. Un círculo perfecto. Ahí dentro, decidimos hacer una prueba. Uno de nosotros gritó. Un grito corto.
Directo. La respuesta fue inmediata. Pero no fue un eco. Fue algo más. El sonido volvió desde todas las direcciones al mismo tiempo. Pero cada fragmento tenía un retraso distinto. Y una frecuencia distinta. El resultado no era un eco. Era una especie de coro. Pero un coro hecho de una sola voz, descompuesta. Y entonces pasó algo que ninguno esperaba. El patrón se estabilizó. El sonido dejó de ser caótico. Se volvió rítmico. Como si el espacio hubiera aprendido el grito. Y lo estuviera reproduciendo, con intención. Paró. El silencio volvió. Pero no era el mismo silencio. Ahora tenía presencia. Pero entonces. Golpe. Seguimos. Más abajo. Más profundo. El siguiente nivel era peor. Los pasillos ya no solo estaban desalineados. Estaban diseñados para confundir. Pequeñas pendientes que no parecían pendientes. Curvas que no se veían, pero se sentían al caminar. Y el sonido. El sonido empezó a cambiar. Primero fueron pasos. Caminábamos y escuchábamos pasos detrás. Pero no coincidían. No eran ecos. Tenían su propio ritmo. Más lentos. Más pesados. Nos paramos. Los pasos siguieron. 2 segundos más. Luego silencio. Nadie dijo nada. Seguimos bajando. La siguiente cámara era distinta. No era circular. Era irregular. Como si alguien hubiera diseñado un espacio sin usar reglas geométricas normales. Las paredes tenían ángulos imposibles. El techo descendía en zonas. Y el centro estaba vacío. Pero el sonido ahí era insoportable. Respirar era suficiente para activarlo. Cada inhalación generaba una respuesta. Pero no era inmediata. Respirabas. Esperabas. Y entonces. Algo respiraba contigo. Pero desfasado. 1 segundo tarde. Luego 2. Luego 3. Y de repente. Había más de una respiración. Múltiples. Superpuestas. Ninguna exactamente igual a la tuya. Ahí uno de nosotros dijo algo que no debía decir. Parece que hay más gente. Y el espacio respondió. No con eco. Con voz. Fragmentada. Distorsionada. Pero reconocible. La frase volvió. Pero no era la misma. Hay más. Gente. 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 Y luego silencio. Decidimos irnos. Pero había un problema. El camino de vuelta. No coincidía. Los pasillos no eran los mismos. No es que estuviéramos perdidos. Es que la estructura no encajaba con el plano. Y entonces entendimos algo. Esto no era solo un efecto acústico. Era psicológico. El sonido no solo se distorsionaba. Te desorientaba. Te hacía dudar de la distancia. Del tiempo. Del espacio. Y el sonido. Pero el sonido ahí. Y entonces. Y de repente. Hay más. Gente. 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 El camino de vuelta. Seguimos intentando subir. Pero cada vez que hablábamos, el entorno respondía. Y cada respuesta era peor. Más compleja. Más cercana. Hasta que pasó lo que realmente nos hizo salir corriendo. Uno de nosotros susurró algo. Muy bajo. Ni siquiera entendimos qué dijo. Pero el búnker sí. Y lo repitió. Perfectamente. Sin distorsión. Sin retraso. Como una grabación limpia. Pero no vino de detrás. Vino de delante. Desde un pasillo vacío. Eso no es un eco. Eso implica algo más. Corrimos. Sin hablar. Sin hacer ruido. Solo pasos.
Pero incluso eso se convirtió en un problema. Porque los pasos ya no eran solo nuestros. Había más. Demasiados. Desincronizados. A diferentes distancias. Como si el búnker estuviera lleno. Salimos. El aire exterior nunca había sonado tan fuerte. El viento. Los árboles. Todo volvió. Pero algo no se quedó atrás. Esa noche, en casa. El silencio no era normal. Apagué todo. Me quedé quieto. Y entonces lo oí. Un sonido. Muy leve. Rítmico. Como un latido. No venía de mi cuerpo. Venía de la habitación. Esperé. Y entonces escuché mi propia respiración. Pero no coincidía conmigo. Respiré. Y un segundo después, la habitación respiró. Desde ese día hay algo que no encaja. A veces, cuando hablo, mi voz tarda en desaparecer. No es eco. Es otra cosa. Algo que se queda. Y espera. Porque ahora entiendo lo que decía el documento. Aislamiento acústico, no alterar. No estaba diseñado para proteger el exterior. Estaba diseñado para contener el sonido. O algo que usa el sonido. Y lo peor de todo es que no creo que se haya quedado ahí abajo. Así que antes de terminar, quédate en silencio otra vez. Escucha. De verdad. Porque si oyes algo que no encaja, algo que responde cuando no debería, entonces ya es tarde. Porque una vez que el sonido aprende tu patrón, no necesita el búnker. Solo necesita escucharte. Pero incluso eso. Esa noche, en casa. Y entonces. Y un segundo después. A veces, cuando hablo. Y lo peor de todo. Así que antes de terminar. Porque si oyes algo que no encaja. Algo que responde cuando no debería. Porque una vez que el sonido aprende tu patrón, solo necesita